¿Quién más? Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Por parte de Free Balance tenemos a, a Italia, tenemos a Rosa y tenemos a Alan. Como parte del equipo estamos esperando un integrante adicional que él se va a unir durante la sesión y el señor Peltier Barahona que nos ayudaría en caso de que haya alguna traducción. Veo por parte del equipo de UNOPS, veo a Giancarlos, veo a Johan, creo que sí, Daniel, Mario y creo que también Carla está conectada. Y Carles, Carles. Carles, sí. Hola, Perfecto. Carles. Carles también ¿Qué está. tal? Buenos días a todos y a todas. Un saludo. Entonces, por parte del INJUPEN veo bastante integrante ahí, Juan Carlos, no sé si... Sí, es todo el equipo de inversiones que está Mario Rivera, Roberto Houghton, Osman García, Marta García, Alejandra Merlo y Marco Enamorado, que es la gente que maneja inversión, más el equipo del core. Ok, perfecto. Bueno, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es los cambios sobre la normativa de inversiones, el reglamento. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Marín para que Ok. nos vaya describiendo los cambios. Ok, bueno. Lastimosamente, hubo un cambio en la normativa de inversiones. Salió comunicada por nuestro ente regulador el día lunes 3 de agosto. No se ha publicado en la Gaceta. Según la normativa, la misma entra en vigencia una vez que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. No ha salido en el Diario Oficial La Gaceta porque hubo unas omisiones ahí en el reglamento, entonces lo van a volver a sancionar. Entonces, de acuerdo a la comisión, esperamos que el lunes, martes de la otra semana ya salga publicado. O sea, al salir publicado en la Gaceta, este es el reglamento vigente. Sí. El reglamento vigente tiene una serie de cambios. En algunos cambios no son modulados, no son desarrollados en el módulo de inversiones, ¿verdad? Lastimosamente, Carles, este módulo de inversiones ha tenido bastante atrasos y uno de los principales atrasos que se los advertimos en el mes de noviembre, no estaba José en su momento, pero sí estaba Rubén y a tu equipo de la UNOPS, era el cambio de implementador. Se los advertimos que el cambio de implementador nos iba a traer atrasos en el módulo de inversiones y ahí están las consecuencias. Entonces, Carles, yo eso lo vengo diciendo desde hace 6 meses, desde noviembre se los advertí y aquí estamos. Entonces, vamos a lo que nos atañe, al reglamento de inversiones. Tiene un montón de cambios, como les digo, pero nos vamos a centrar, Rosa, en 3 principales artículos, que es el artículo 42, 43 y 44, así como en el anexo del reglamento. ¿Por qué nos sentamos en estos artículos? Porque estos son los artículos base para cálculos de límites que son que están dentro de los parámetros del desarrollo del módulo. Entonces, los 3 cambios principales es el artículo 42, límites por sector, el artículo 43, límites por instrumento, y el artículo 44, límites por emisor, así como les vamos a presentar el anexo que cambia. Nosotros lo vemos de diferentes maneras. Pueden haber diferentes tipos de impacto en lo que es el desarrollo del módulo. Podemos tener un impacto de forma que únicamente representa un cambio de porcentaje en los límites de inversión y un impacto de fondo. ¿Por qué de fondo? Porque agrega nuevos cambios donde se ingresan nuevos límites de inversión o se segregan nuevos instrumentos de inversión que ya venían. Y hay otros donde no hay cambios porque los límites se mantienen. Recordemos, y Rosa, no sé si está y nos escucha bien, que el artículo 42, el 43 y el 44, cuando se levantó con Rosa todo el proceso, son artículos vinculantes. Porque un cálculo de límite del artículo 44 impacta o viene precedido de lo que tenéis invertido en el artículo 43. Y el artículo 42 está amarrado con el artículo 44. Entonces, por eso se ven estos 3 artículos
en su conjunto. Rosa, no sé si se acuerda. Sí, Juan Carlos, sí lo recuerdo. Ok, ok. Entonces tenemos el artículo 42. En este artículo 42, en el literal A, B y C no va a haber ningún impacto. No hay ningún no hay ningún cambio. En el C empieza a haber una posible cambio en la configuración. En la columna de la izquierda, que sería la derecha de ustedes, dice reglamento vigente. Únicamente teníamos parametrizado un tipo de préstamos que el instituto podía prestar. De acuerdo al artículo, al nuevo reglamento, le hacen dos incisos. El inciso C.2, que es a través de la constitución de fideicomisos, y inversiones en fideicomisos, que eso hasta un 5%. Estos dos parámetros no estaban considerados porque no estaban en el reglamento anterior. Entonces aquí sí lo tienen que ver para amarrarlo, porque esto sería agregar nuevo al módulo. Estos dos incisos. Después, en este mismo reglamento, en el inciso D, no va a haber un cambio. En el inciso E es más un cambio de forma, porque lo único que nos permiten es un incremento que pasa del 10% hasta el 25%. Entonces esto es parametrizable a nuestro criterio, José, como te digo. Ya. Y el inciso F no va a haber cambio porque los porcentajes se mantienen. No sé, Rosa, si tiene alguna duda aquí en este tema. Sí, ahí solamente la consulta en el inciso C. La única duda que me surge es, hasta el momento en el inciso C lo que teníamos diseñado era la asociación de las cuentas contables que estaban relacionadas a la gestión de préstamos, a la gestión de Sí. préstamos personales. En aquel momento lo teníamos asociado a una cuenta contable, que es la que iba a regir el monto que se había aplicado a esta limitante, Ujú. a este indicador. La pregunta es, en este nuevo esquema, esta separación que se hizo, lo que va a provocar en el sistema o lo que va a provocar en la contabilidad, hablándolo así, es una separación en las cuentas contables. Es decir, el inciso nuevo, No, el numeral inciso 2 y 3. tendría que configurarse nuevas cuentas para esos dos incisos. Ajá, correcto, eso le iba a consultar. Entonces, básicamente lo que se hizo es que el monto que se había generado en el inciso C anterior se va a distribuir en diferentes cuentas contables No, en el nuevo esquema. no, si usted se fija, el C era un 35%. ¿Qué hicieron con el artículo C en el reglamento actual? Dejaron como C.1 lo que ya teníamos de préstamo. Ese queda tal y como está. Por eso, si usted se fija, no hay cambios. Pero agregaron dos nuevos instrumentos dentro del artículo C, separados del de préstamos, que es constitución de fideicomisos y en otras son fideicomisos. Son diferentes. Uno es por consolidación de deuda y otro es para otro tipo de deuda. Sí, lo entiendo bien, solamente que, como le digo, para llevar el control de este inciso, lo que nosotros habíamos generado es la asignación numeral 2 y 3. Estos valores que se van a aplicar Son nuevos. pero pueden estar en cuentas No, contables diferentes. tienen que Es estar decir, porque, sí, sí, es decir, justamente eso, va a haber tenemos registrado en una cuenta contable el valor que está en préstamos personales, que es el literal 1. sí, ese está bien, ese no sufre cambio. Luego, en el literal 2, en la constitución de fideicomisos, esto lo tenemos, según entiendo, en otra cuenta contable, ¿verdad? Tiene que ser en otra cuenta contable. Okay. Y esta nuevo, numeral 3, inversiones en fideicomisos, para otorgar préstamos personales, puede estar en una cuenta o va a estar en una cuenta contable diferente. Tendría que estar en otra cuenta, en una cuenta de fideicomisos. Ok, entiendo. Solo recuerde que los fideicomisos, como se hacen a través de instituciones bancarias, también se programan las cuentas bancarias. Sí, estoy clara entonces. Bien. Podemos pasar al artículo 43. Sí.
Ok. En el artículo 43, el numeral A o el literal A tiene un cambio significativo porque nos mueve los porcentajes. Entonces hay cambios de fondo y cambios de forma. En el reglamento anterior no nos permitían invertir en calificaciones BBB, solo en calificaciones A, AA y AAA. Ahora nos permiten invertir hasta un 10% cuando aquellas inversiones son mayores a 366 días. Entonces, dentro de la configuración, tenemos que agregar un nuevo límite de inversión para aquellos instrumentos mayores a 366 días que tengan una calificación BBB. Entonces, aquí es donde ellos agregan el 10%. Después, para los que se invierten en A, primero era el 30%, ahora solo le pone el 20%. Entonces, si usted fija, va acumulativo, Rosa. Primero empezamos con un C, antes no había 0 aquí, ahora sí hay 10. Este es totalmente nuevo. O sea que cuando nosotros empezábamos a grabar una inversión mayor a 366 días en un banco, nos exigía, o la lógica del módulo, como no lo conocemos, era que íbamos a emitir una calificación de riesgo. Y basada en la calificación de riesgo, la iba a ubicar dentro del numeral A.1, A.2, A.3. Ahora eso cambia porque tenemos que agregarle que si tiene una calificación BBB, tiene que ir a la .1. Si es una .2, tiene que ir al... Si es una calificación A, tiene que ir a la .2. Entonces, por eso consideramos que este puede ser un impacto de fondo y un impacto de forma. ¿Por qué de fondo? Porque el artículo 43 va amarrado con el artículo 44. Entonces, todo lo que yo ingrese en el artículo 43A me va a ir a impactar al artículo 44B, 44A y 44D. Porque estoy agregando una nueva columna. Después, en el inciso B, lo único que existe es un cambio de forma, porque lo que hay es un incremento del porcentaje permitido. El inciso D, E, F, G, hasta el G no hay ningún tipo de impacto, porque se mantienen los porcentajes tal y como están. El H es un inciso de forma, solo es un cambio de porcentaje, igual que el inciso I. El J no hay ningún impacto. El K tampoco no hay impacto. El L es un cambio de forma porque es un incremento. El M no hay, ahí me equivoqué, le puse no, forma. Y el N sí es un fondo porque agregan un nuevo parámetro de inversión o un nuevo instrumento. Este sí no estaba considerado en el reglamento anterior. Entonces sí, en el artículo 43 usted tiene cambios de fondo y cambios de forma. No sé, Rosa, si tiene alguna duda ahí. Sí, sobre el literal N de este artículo 43, dice otros instrumentos distintos a los anteriores expuestos. Ajá. Es que recuerde que sí, aquí vamos, o sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros estábamos configurando, acuérdense que usted iba a meter una inversión y la inversión va a tener una tipología de la inversión. Entonces, el N no existía. Imagínense que un banco le venga con cualquier otro instrumento que no calce dentro del A, B, C, D, E, F, G, H, I, M. Entonces, la comisión dice, todo lo que no calce dentro del A y el M, lo vamos a incluir en el N. Entonces, cuando yo ingrese mi tipología de la inversión, que ahí está Osman, él cuando esté ingresando va a tener que poner, o el que esté grabando la inversión va a tener que es una tipología N, para que cuando él reconozca, el sistema reconozca mi tipología N, me vaya a hacer mis cálculos de límites con el inciso N. Porque si yo por error meto N en otro inciso, ese inciso puede generar un exceso y ahí usted puede entrar en reportar un incumplimiento que no existe. Entonces, Sí, lo entiendo. entonces, por eso ellos crearon ese nuevo, que es un 1% de los recursos del fondo. Pero sí, este no estaba. Entonces, este sí consideramos, al igual que el inciso A, que es un cambio de fondo.
Ok, ok, entiendo. No, no sé si tiene otra pregunta con el inciso A. No, en el inciso A, como usted comenta, solamente es la adición de una nueva categorización. Estos parámetros, según el esquema que nosotros habíamos acordado y dejado dentro de la estructura del sistema, estas tipologías o estas calificaciones estaban completamente configurables a nuestro requerimiento, porque esas calificaciones se pueden habilitar o deshabilitar y sencillamente lo que hacemos nosotros es buscar dentro del agente emisor la tipología que se le asoció a la institución. Sí, lo que pasa, Y, Rosa, ujú, recuerde que era prohibido invertir en en inversiones mayores a 366 días y que tuviera ujú. una calificación triple B. Eso no existía. Entonces, ¿qué pasa? Que usted antes de un solo iniciaba con un 30% en una tipología A. Ahora usted tiene que iniciar con un 10% en una tipología B que no estaba considerada, porque no era un instrumento permitido de inversión. Las inversiones mayores a 366 días con una calificación triple B no estaba considerado en su parámetro. Sí, 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 lo entiendo. Lo que le quería comentar con esto es, permítame, perdón. Lo que le quería comentar en este caso era que estos nuevos criterios de riesgo, en este caso, o estas nuevas calificaciones, se pueden agregar perfectamente con la estructura que tenemos. Los niveles o las calificaciones de riesgo que se asocian a la institución pueden ser modificables y podemos adicionar perfectamente una nueva categoría y un nuevo porcentaje a esta nueva calificación de riesgo que ahora está permitida. Entonces, Sí, sí, sí se puede realizar. sí, a mí no me preocupa la calificación de riesgo, pero sí en la configuración, cuando usted esté calculando los límites, como va a ser automático, ese 10% no estaba considerado en triple B. O sea, si usted ponía triple B mayores a 366, el sistema no se lo iba a permitir, acuérdese. Sí, No, sí, claro, sí, lo entiendo. entonces no iba a ir a buscar, entonces como lo planteamos con usted, es que no iba a ir no iba a ir a encontrar a ningún lado ese 10%. Ese B porque no existe, era una incongruencia del sistema. Ahora sí se Sí, lo, lo iba a poner como un ejemplo. como algo que no existía. Entonces ahora sí tiene que considerar 10% de un nuevo artículo que no tenía. Por eso le pusimos de fondo, porque una parte sí es de fondo y la otra solo es programación de unos cambios porcentuales. Sí, entiendo. Solamente tengo una duda respecto a la calificación que ahí está colocada. Según recuerdo, las clasificaciones estaban de acuerdo a las instituciones que están en la normativa, ¿verdad? ¿Sí? Pero veo que ahí dice BBB-HND. No sé si hay alguna Sí. calificación especial en este. Ya la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en uno de sus artículos, establece que él puede homologar las calificaciones de riesgo. O sea que él va a publicar las equivalencias de las calificaciones de riesgo. Pero en este caso, básicamente la estructura sería exactamente la misma, ¿verdad? Es que Al mire, emisor no. todas son AAHND porque usted otorga una calificación de riesgo en base a su país. Entonces todas usted van a AAHND. Si usted se fija es a Honduras, doble A Honduras, a Honduras. O sea, lo único que le agregaron fue el HND porque su calificación de riesgo se va otorgando en base a su país. Probablemente un banco como Citi tiene una calificación en Estados Unidos, el banco allá tiene una calificación triple A, pero en Honduras, como la asocian también con su entorno, puede tener una A. Me explico, pero su casa Sí. matriz tiene una triple A, entonces simplemente le agregaron la sigla HND, porque cada calificación emisora emite, valga la redundancia, en base a el país que lo está haciendo. Ok, bueno, en ese caso, Juan Carlos, solo para estar claros, entonces el funcionamiento sería exactamente el mismo, ¿verdad? A la institución emisora nosotros le asociaríamos esta calificación de riesgo, como usted dice, de acuerdo a los parámetros de Honduras, y en base a este parámetro sería que nosotros haríamos la revisión de los instrumentos que se aplicaron a esa institución. Exacto, solo agregando el nuevo triple B que no lo teníamos.
Ajá, ok. que este le va a ir a pegar al artículo anterior, al Sí. 44, perdón. Ok, estoy clara. ¿Mm? Después el artículo 44. En el artículo 44 solo es un cambio de forma porque incrementan los porcentajes permitidos de inversión. En el artículo B, 44B, es fondo y forma. La forma, porque pasa del 40% y al 45%. Y el fondo, porque este artículo va ligado con el artículo 40, con los literales de los artículos A, B, C, D, E, F, G, H y del artículo 43. Entonces, al cambiar allá un parámetro o al agregar un parámetro que no tenía en mi artículo 43 y este está vinculado a mi artículo 44, por ende este va a tener que sufrir una modificación, Rosa. Sí, tiene un impacto por los valores que Sí. se consideraron por- dentro de los numerales anteriores. Y por agregar un nuevo instrumento que no considerábamos allá. Acuérdese. Sí, esta es la compilación de los valores que se desplegaron en los artículos anteriores, ¿verdad? Sí. Ok. Después tenemos el artículo C, que no hay ningún cambio, se mantiene lo mismo. Después tenemos el artículo D, que es fondo y forma, porque este artículo también comprende lo establecido en los literales A y B del artículo 43. Entonces, en el artículo 43 establecimos un cambio de fondo y un tipo de impacto de forma. Entonces, por un lado, le incrementan en el 44D del 25% al 35%. Y por otro lado, como estamos agregando un nuevo instrumento en el A, que tiene que ir a modelarse aquí, porque al final porque recuerde que el artículo 44 es por emisor. Es por, ¿sí? Allá lo tenemos por instrumento y aquí le viene a pegar por emisor. En el artículo E no hay ningún cambio, se mantienen los parámetros, pero sí agregan uno que es el F, que sería de fondo, que lo va a amarrar con el literal F del artículo 42 del reglamento. Este sí no lo teníamos, Rosa. Solo déjeme terminar de leer. En inversiones en fideicomisos comprendí. Ah, bueno, este ya lo hablamos, ¿verdad? No, es que este va amarrado con el 42F, o sea, este es nuevo. Cuando usted ingresa, 42, el artículo 42, literal. sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo esté reglamentando, cuando yo esté invirtiendo en fideicomisos, recuerde que usted tiene tres tipos de, a ver, usted tiene, en una misma inversión, tiene tres tipos de tipología. Cuando yo grabo una inversión a menor a 366 días, mi tipología dentro del artículo 43 es 43B. Mi tipología dentro del artículo 42 es 42B. Y mi tipología dentro de mi artículo 44 va a ser 44B y 44D. Entonces, ¿qué va a pasar en el F? El F, que en fideicomiso del 42, cuando lo grabe, tiene que los límites calcularme también mi artículo 44. Acuérdese que la forma de cálculo de los límites es variante. El artículo 42, usted calcula sus límites en base a los recursos del INJUPEN. El artículo 43 lo hace en base a los recursos del INJUPEN. Pero el artículo 44 lo hace en razón del banco emisor o del banco donde mantiene la inversión. Entonces, cuando usted reglamenta el artículo 44, no sé si se acuerda acá, no sé si se acuerdan, cuando usted reglamenta el artículo 44B, lo separa por institución financiera.
Esa es la principal diferencia. Y con el sector lo agrega global. Pero en el A usted tiene que segregarlo por banco, en el B también. Entonces, por eso cuando se ingresa la inversión, ¿se acuerda, Rosa? Habían campos obligatorios, institución financiera, porque al grabar institución financiera, tipo de instrumento, y me tiene que ir a llenar estos cuadros de que hablábamos, de los límites por emisor. ¿Se acuerda, doña Rosa? Sí, 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 claro. Para cada uno de los agentes emisores dentro del diseño, nosotros incorporamos un valor que justamente se llama capital y reservas. Como este valor depende de la institución emisora, nosotros lo dejamos dentro de la institución. Entonces, este valor lo estamos capturando cada uno de los periodos para poder emitir el reporte. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que en el F no lo consideramos aquí. O sea, el artículo 42F no iba a pegar, como no existía, no va a pegar no había un reporte para el 44F. O sea, lo que le quiero explicar es que, en efecto, este 44F nunca se había considerado de que tenía que tirar un límite. Ahora sí, por eso consideramos que es de fondo. Porque hay que diseñar un reporte que si el INJUPEN llega a invertir y grabar un artículo allá, ahorita lo que va a aparecer es que el reporte le va a tirar cero, porque no hay inversión. Es más, Sí. ahorita no le va a permitir nada porque no se configuró, porque no existía ese límite o ese inciso dentro del reglamento. Juan Carlos, ¿puede poner por favor nuevamente el artículo 42F? Creo que ya lo vimos, pero quiero estar Sí. segura Aquí. de lo que dice. 42. Sí, este estaba como tal. Lo que pasa es que no le iba a pegar a ningún artículo del 44. O sea, el 42F ya estaba. Ok, entiendo. No le iba a hacer el enlace a un artículo 44. Esa es la diferencia. Ok, entiendo. O sea, ahora el F, antes solo está, o sea, el F del 42 no estaba en ningún... Ok, listo. Ahí estamos bien, entonces. Sí, eso es lo que cambia ahí. Por eso consideramos que es de fondo, porque usted tiene que ir y regular un nuevo reporte o no sé, usted es la experta, ¿no?, en el levantamiento de procesos. Entonces, usted tiene que llevarlo del 42 a que inmediatamente me calcule un límite con el artículo 44. Ok, entiendo. No sé si tiene alguna duda, Rosa, aquí. Sí, estoy clara. Entonces. No No, sé. no, hasta ahí estoy clara. Ok, y el otro punto, Rosa, eh, es este. A mí conviene hasta aquí. ¿Cómo? Y el anexo cambia totalmente, Rosa. Osman, no sé si Osman está, porque Osman ya lo había visto también. Agregan nuevas columnas. Todo lo que vimos en el artículo 44, que ya lo habíamos proporcionado, a esto te hablábamos, José, porque este es parte del reglamento, que decir que este es el reporte principal. Todo lo que yo grabo en inversiones tiene que ir a caer a esta integración, que al final es el auxiliar que va a ir a pegar al estado financiero. ¿Se acuerda, Rosa? Ya perdimos a Rosa. Aquí estoy. Entonces, todo lo que grabamos en las inversiones, esto viene a pegar a este cuadro. Este cuadro sufrió algunos cambios. Y la explicación está aquí abajo, mire, Rosa. Sí, dele un poquito para arriba.
Ese sí lo tenemos que revisar a detalle porque, por ejemplo, la columna 12, creo que hasta, si no me falla la memoria, creo que ese 12 nosotros lo estábamos dejando vacío porque no se aplicaba el valor sobre depreciación No, institucional. igual, sí, no, pero recuerde que con la NIF sí tiene que quedar. Ahorita no lo estamos haciendo, porque no hay una depreciación o una estimación como tal, pero sí tiene que dar para cuando se implemente la NIF. O sea, tiene que quedar en el reporte. Este lo vamos a revisar a detalle, sobre todo junto con la explicación que está abajo. Nos va a ser de Porque, bastante ayuda ¿qué pasa? Antes no le exigían la fecha de compra a usted en el reporte. Ahora Ujú. se la exigen. Porque normalmente la fecha de emisión era la misma fecha de compra en la mayoría de los casos. Ahora tenemos que en los parámetros revisar, Rosa, que cuando esté grabando la inversión haya una fecha de compra. Sí, si nosotros sí lo consideramos en el diseño, Y la entonces fecha de emisión, también. ok, pero habría que ver si al final esto le va a amarrar también, porque todo eso tiene que venir a pegar ahí, porque acuérdense que antes no, en el detalle o en la integración no se consideraba la fecha de compra. Sí, con toda certeza no lo teníamos considerado. Como usted dice, el reporte anterior que se había propuesto no incluía algunas de las columnas. Entonces, Sí. este sí le tendríamos que entrar un poco más a detalle para revisar qué información se colocó en cada uno de las columnas y confirmar de dónde vamos a Espérame, obtener. Oman, no sé, Oman, Dime, Marín. vos lo chequeaste ¿verdad? Habían como 4 columnas nuevas o cuántas. Sí, como 4 eran. Lo que Ok, pasa es que hay cosas que, bueno, eso tenemos que verlo después. sí, pero Oman ya tiene más o menos mapeado, Rosa, cuáles son las columnas nuevas. Sí, va a requerir un poco más de análisis. Entonces, una vez que nosotros ya revisemos con Italia qué es lo que hace el reporte, qué información tiene el reporte, probablemente lo vamos a abordar nuevamente para aclarar alguna duda. No, con gusto, usted sabe que yo con usted trabajo bien. Y habría que ver y consultar con contabilidad, Rosa, aquellos nuevos instrumentos de inversión, a qué tipología se irían, a qué cuenta contable, perdón, sobre todo los nuevos. Sí, sí, definitivamente. En algunos de los casos que vi, nosotros tenemos la contabilización directamente ligada ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice coding block en español? A la cuenta contable, digamos. Ujú. Entonces, en ese caso, si la adición se realiza por medio del catálogo de cuentas, nosotros tendríamos una vía para poder acceder a esos montos o a esa contabilización que se tiene aplicada al catálogo. Entonces, en ese caso, no tendríamos tanta dificultad en poder adicionar esos valores a los indicadores. Ujú. La complicación sería si dentro de los factores de discriminación que se aplican a los artículos, a los numerales explícitos del artículo, hay alguno nuevo que no hayamos revisado. Entonces, si usted nos pudiera facilitar la PowerPoint con la clasificación que tiene para confirmar que todo está. Mire, esta sí se la puede proporcionar. El reglamento no aún, que le explicaba a José de que como lo tienen que volver a sancionar, entonces no es el último. Entonces no quiero darle una versión que va a sufrir unos cambios y después darle la otra versión que ya está bien, porque puede confundir, ¿verdad? Sí, sí, lo entiendo. La En este presentación, caso, la sí, presentación, eso le iba a preguntar. En este caso, este documento que estamos viendo, en qué parte está? este va a ser el anexo. El anexo sí no va a tener ningún cambio. El que va Ok. a tener cambios es este como tal. Y más un cambio de forma, porque no... Le voy a explicar dónde está el problema. Artículo 40. Uno en el artículo 44.
que se salta del inciso C al inciso F. ¿Por qué? Porque este 45% lo incluyeron dentro del A, pero resulta B. Este tiene que ser el C y este tiene que ser D y el C tiene que pasar a ser E. Entonces lo que tuvieron, y en el artículo 40, unas palabras no las agregaron. Entonces aquí más que todo es de forma y el otro sí es cambiar la redacción. Por eso no le puedo pasar esta versión, porque esta versión va a quedar sin valor y efecto. Ya nos comunicó la comisión. Con la PowerPoint y con la No, estructura del ahí anexo al no, reglamento. no, porque yo lo que hice fue que adecué a los literales tal como debía quedar. Ahí no vamos a tener. Pero el reglamento no se lo puedo pasar mientras no lo vuelva a sancionar la comisión. Creo que con la PowerPoint y con el anexo tendríamos suficiente información para validar estos requerimientos. Ok. No sé, José, tu equipo, los que desarrollan, ¿tienen alguna consulta? La gente de UNOPS. No, parte del proceso, Marín, va a ser, nosotros ahora a nivel funcional tenemos que evaluar el impacto del sistema, tenemos que ir ahora punto a punto, ver la funcionalidad que está en el sistema, compararlo con estos cambios, identificar cuáles son las áreas que tenemos que tocar. Entonces, ahí es donde los recursos técnicos van a entrar. Ok. Giancarlo, no sé. Juan Carlos, yo solo quiero aclarar una pequeña duda. Te habla Ujú. Johan Alvarado de UNOPS. Ujú. Porque entiendo que hablamos mucho de reportería, ¿ah? Y la reportería Ujú. entiendo que es parte también para la comisión. Pero sí, definitivamente esto va a requerir de una configuración que haga esa validación de los límites. Eso ya estaba propuesto. Ahí esa validación ya estaba considerada con Rosa. Desde que se Ok. le con Rosa, toda esa normativa de límites, eso ya estaba dentro de los requerimientos, ¿verdad, Rosa? Eso, o sea, eso no es nuevo, pues. Ahí lo que cambia es ciertos parámetros que cambiaron, ¿no? Sí, entiendo. Rosa que te puede verificar, que te puede validar lo que yo estoy diciendo. Ok. Y básicamente es agregar otros parámetros, otros límites y algunos de ellos que se suman entre todos. Sí, Para sumar un total. sí, sí. Creo que Rosa está... No, sí, lo Sí. escucho, Johan. Ok. Sí, en este caso, como, como comenta Juan Carlos, todas estas validaciones y esas diferentes configuraciones de indicadores ya lo teníamos considerado dentro de la estructura del sistema. Se diseñó una herramienta específica para cumplir este propósito y poder proporcionarnos los lineamientos que íbamos a seguir para poder generar estos reportes y conocer, valorar los excedentes que se producen en cada una de las. Otros es un indicador diferente. Dentro de estos indicadores, pues tenemos, se dejó también la posibilidad dentro del diseño de gestionar las modificaciones a nivel porcentual. Ya. Siempre Rosa, Se escucha un poco cortado. suponiendo que esto podría ser. Ya ahí no le escuché nada. no se le escuchó. No, disculpa, Rosa, está viniendo un poco Comisión mañana iba a decir que ya no era. Se nos fue Rosa. Vamos a ver. Pero yo creo que, hola a todos. Yo creo que definitivamente Marín mostró de una manera muy eficiente los impactos que se están previendo en esta nueva normativa. Gran parte de la mayoría son ajustes a algunos parámetros de los límites que probablemente son perfectamente configurables.
y que, bueno, dependemos del análisis que indicaba José, que ellos puedan hacer de una manera funcional, cómo harían ellos esos ajustes que se está previendo por los momentos, que algunos que van a tener que tener mucho cuidado son los que indicaba Marín, que son de fondo, ¿sí? Entonces, ahí tal vez en los reportes, que sí esos van a tener, creo que la mayoría de impacto en la estructura, pero debería ser un impacto no tan gigantesco, pero bueno, dependemos siempre del expertise que el equipo de Free Balance pueda analizar en base a lo mencionado por Juan Carlos. Sí, Entonces, sí. Eso era precisamente lo que estaba tratando de evaluar un poco, cuando se cayó la llamada con muy bien, sí, Rosa. sí. Evidentemente sí hay cambios de fondo y hay cambios de forma, pero bueno, lo podemos platicar un poco más Rosa, con Rosa. No sé si volvió. no sé si Sí, sí, en cuanto sí, ya, perdón. se escucha siempre. La conexión. No se le escucha. José, lo que le explicaba a Rosa de las Bueno, le comentaba en la No, adelante, Marín. Continuar. José, lo Diga. otro que le explicaba a Rosa de las equivalencias de riesgo, aquí, mira, ya el artículo 67 la comisión lo establece. Lo que nos preguntaba Rosa de los riesgos, ¿te acordás? Entonces Sí. aquí ella lo agrega en el artículo 67. Y lo otro importante, que esto no estaba regulado, que es el artículo 66. Rosa creo que sí nos escucha. Antes la comisión no estableció dentro del artículo la base para el cálculo de los límites. Ahora sí, ya está, que esto lo habíamos hablado, que nosotros tenemos que digitar información de los bancos manual. Pero ya el artículo 44 ya lo regula, de dónde lo vamos a tomar. Rosa esto ya lo tenía, cuando trabajamos con ella, ya lo tenía establecido. Pero solo para evidencia de que antes era una hoja de acta de una sesión trabajada con la comisión, ahora no. Ahora ya es una referencia o un parámetro dentro del artículo 66. Sí, sí. Ya esto sí lo habíamos revisado, habíamos analizado punto por punto todas estas consideraciones y eso fue lo que se incluyó en la generación de estos indicadores. Entonces, bueno, como les intentaba explicar, la gestión de indicadores previendo esta situación permite la modificación o el ajuste de estos porcentajes que se van a designar dentro de cada uno de los indicadores. Cada literal para nosotros corresponde a un indicador diferente y es en base a ese indicador que se gestionan los reportes que se obtienen de esta configuración. Como Johan indica, en algunos casos el impacto de la modificación porcentual no tiene mayor incidencia, digamos. Lo que sí tenemos que analizar a detalle son los valores en los que se implica probablemente algún atributo que nosotros no teníamos considerado. Si fuese esa la situación, como lo decía José, habría que considerar cuál es el impacto que va a tener dentro de la aplicación, pero esperaríamos que no fuera significativo, pero igual sí les quedo pendientes con esa respuesta. Vamos a analizar con Italia todo el documento completo, punto por punto, para revisar a detalle qué es lo que se va a gestionar y les comentamos o regresamos a ustedes con el resultado de ese análisis. Gracias, Rosa. Perfecto. Y Juan Carlos, yo solo una última consultita. ¿Cómo se llama? El documento que resta, que entiendo que todavía no está aprobado y que por eso no nos lo vas a compartir en este momento, el reglamento, podría tener cambios significativos. No, el resto del documento no. Es que mira, en el modelaje, sí. en el modelaje, en el desarrollo del módulo, lo toral son esos 3 artículos. El articulado, ya. Porque
Esos son los que te hablan de los límites y parámetros de inversión. Los otros te norman ciertas situaciones del comité de inversiones. Eso no van en el modelaje. Entiendo, entiendo. Desarrollo. Entonces, solo es esos, por eso nos centramos en esos tres, porque el reglamento le agrega 5 artículos y sufre cambios como en 19 o 20 artículos, pero hay artículos que no van dentro de los parámetros que estamos desarrollando. Por ejemplo, te lo pongo así, el artículo 62 surgió cambio, pero ahí no implica el modelaje porque es un procedimiento de inversión cuando se va a la comisión. O sea, simplemente es un trámite de enviar información a la comisión. Sí, El artículo 60 tuvo cambios en base a los artículos 42, 43 y 44, pero más que todo es el procedimiento que debe seguir un instituto antes de aprobar una inversión. Entonces, eso no, o sea, a Free Balance, para el desarrollo del módulo, no le va a impactar. Hubieron cambios en definiciones que para Free Balance tampoco eso le afecta en el desarrollo del módulo. Ya, excelente. Claro, nuevas conceptos, pero no tienen nada que ver con el desarrollo, pues entonces no, por eso es que no mostramos todos los cambios, más que esos 3 puntuales. Entiendo, entiendo. Claro, excelente. Es una versión condensada de lo que realmente tiene impacto. Sí, porque yo te digo, el procedimiento de la venta simplemente te dice qué es lo que debe contener el expediente. Ya. Eso es un parámetro. Entonces, Sí, es eso. sí, sí, sí. Entendido. O sea, José, que Rosa ahora va a estar más de lleno en inversiones. No, es todo el módulo del core de negocios. Rosa lo está prácticamente, es la líder de ese core. Ella va a estar trabajando con el resto de los equipos, incluyendo Italia, para poder hacer estos desarrollos que tenemos que hacer. Al estar Rosa ya me diste más tranquilidad. Ok, perfecto. Y también tenemos a Rosa, tenemos a Italia, tenemos al equipo ya detrás y el equipo internacional también que está detrás de ellos, dando el apoyo. Pero bueno, para eso estamos, Juan Carlos, para poder sacar esto adelante. Okay. No, yo con gusto al terminar la reunión se los mando. Les puedo mandar el anexo, el único que no les puedo mandar es el reglamento. Ok, sí, porque me hace falta que, como discutimos ayer, lo más que o sea, me hace falta ver toda esta información para estar seguro que podamos hacer como el gap análisis entre lo que tenemos, esto nuevo, evaluar el impacto, o sea, cómo se va a hacer y ver cómo lo vamos a intercalar dentro de las fechas que ya teníamos pautadas. No, claro. No sé si tienen alguna otra duda, Elías. ¿No? Por parte del equipo de Free Balance, Italia, Rosa, Risney, ¿tienen alguna pregunta? Alan. La pregunta que yo tengo es específicamente ¿en qué punto nos hallamos para poder cerrar ya el tema de los requerimientos del módulo de inversiones? Y que ya todo el levantamiento funcional esté cerrado y estemos de lleno en la parte de modelamiento y poder ver una prueba integral del módulo. Su pregunta es, ¿cuándo podemos hacer eso? Sí, porque yo lo que siento es que las etapas de relevamiento de requerimientos se están prolongando. Entonces, ¿de qué forma vamos a poder asegurar de que ya inversiones esté cerrado completamente, de tal manera de que ya no tengamos más temas y estemos de lleno en la fase de modelamiento y bueno, adaptación, desarrollo nuevo que si cabe específicamente? Solamente para clarificar, Elías, nosotros no estamos recolectando los requerimientos nuevos para inversiones. O sea, eso, en este momento lo que estamos trabajando fue lo que ya se había definido. En eso es lo que estamos trabajando y ahora contra ese trabajo que vamos a ver estos cambios en la normativa. Pero no estamos esperando nuevos requerimientos o ¿cómo es? Una ventana. ¿Cuándo se cierra la ventana? La ventana se cerró ya hace, ¿cuánto? Año y medio cuando se acabó el proceso de levantamiento de proceso y la definición de lo que había que hacer.
Tal vez, José, en base a lo que consulta Elías, y creo que solo para darles un poco de claridad, en base a los requerimientos que ustedes ya tienen listos y que ya están en una fase de pruebas, ustedes cuándo lo tendrían listo para entregar y luego ya sabemos que ustedes tendrán que evaluar estos impactos, cuándo podrían entregar en todo caso un análisis de estos impactos para luego ver cuándo se incorporan estos pequeños ajustes al módulo. Entonces, eso es lo que tal vez quieren ellos entender, si el módulo como tal, el 100% de hoy está listo, ya lo que hoy en día se conocía como normativa, y cuando para ver cómo será el impacto. Más o menos eso, si lo tienes claro, lo puedes comentar. Sí, no, en cuestión de fecha, acuérdate que ahora en este momento tenemos que enviarle a ustedes el plan actualizado, que eso fue lo que nos comprometimos a hacer con ustedes para el día de mañana. Entonces, eso sería bajo el scope existente. Viendo esto, tengo que discutir con el equipo para ver el análisis, si lo podemos completar para la semana entrante, de alguna manera. O por lo menos poderle dar a Juan Carlos algún tipo de orientación del impacto contra las fechas y la forma del proyecto. Como yo presenté, como en la presentación, José, o sea, ese impacto que te digo de forma o de fondo es un criterio mío, ¿verdad? Ustedes sabrán, yo simplemente considero, pero tal vez yo esté equivocado y ustedes van a decir, no, todo es de forma, ¿verdad? Pero ustedes lo van a analizar. Exactamente, o sea, por eso es que no me quiero adelantar ni a dar ni una fecha ni en el scope, porque realmente, o sea, tengo que sentarme con el equipo y ver esto a un bajo nivel de detalle para poder entender el impacto contra el sistema. Sí. Buenos días, José, una consulta. ¿Que cree que de aquí a la otra semana nos puede dar una retroalimentación de cómo lo han visto para ir teniendo una idea de qué implicaciones están ustedes evaluando de su lado? Sí, a eso me refería, Carla. O sea, para la semana entrante podemos de una manera preliminar proveer unas observaciones. Tan pronto como ya podamos entrar al detalle completo, al bajo nivel que tenemos que entrar, ahí le podemos confirmar la fecha y el impacto sobre el proyecto. Okay. Y perdón, José, indicabas que mañana ustedes nos indicarían la fecha de lo que ya estaba en rumbo, así es, ¿verdad? Sí, lo que estaba en rumbo, o sea, no tiene que ver nada con esto que acabamos de ver hoy. No, claro, no tiene nada que ver, sí, eso sí está claro. Que en base al análisis que hagan, pues eso podría tener un impacto, pero bueno, esperemos que sea más de forma y no de fondo, como decíamos. Esperemos que sí sean mínimos impactos, tal vez a nivel contable, algunos ajustes, pero bueno, creo que está claro el camino, pero sí es importante dar esa visibilidad, y justamente es lo que el equipo de Injupen necesitaba poder escuchar de su parte, tener un camino a seguir con este módulo que ya en repetidas ocasiones Juan Carlos nos había indicado que él no miraba avances, no se lograban ver ninguna entrega puntual, pero bueno, nosotros lo que le habíamos indicado, José, y ahí Juan Carlos, pues necesita estar claro y entenderlo, era cuándo, ¿sí? Cuándo tendríamos todo, y por lo menos, al menos decía él, ver ni avance hemos visto. Entonces, son cosas que generan que ellos puedan tener la certeza de cómo está avanzando el módulo. Entonces, creo yo que es importante que podamos asegurar ese análisis y esa entrega de fechas tal vez mañana, ¿ok? Ya te envié, José, a ti y a Rosa el correo ¿Ok? con el anexo y con la presentación. Porque sí, todavía no me ha llegado. Oh, acaba de llegar ahora. Ya lo
lo discutimos con el equipo y Sí, y no, y cualquier consulta que tenga Rosa ya sabe que estoy a la orden. sí, señor. Ok, listo muchachos. Queda de nuestra parte entonces este análisis. A la brevedad les vamos a estar haciendo llegar si acaso las consultas o los comentarios del impacto. Creo que de nuestra parte creo que estamos claros en lo que se necesita. Bueno, no, pues les agradezco a todos. Juan Carlos, gracias por la presentación y No, compartir no. los documentos y seguimos en contacto para ver cómo avanzamos esto de la mejor manera y lo más rápido posible. Ok. Gracias a todos y al equipo de Injupen también. Perfecto, bueno, muchas Saludos gracias. muchachos. Estamos Listo, concluyendo la gracias. sesión. Gracias, buen Nos día. vemos al rato. Saludos, hasta luego. Un ratito, sí. Saludos, buen día. Buen día, saludos.